Importante, hablemos de economía. 7 minutos de la mañana. Nos acompaña Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, analista de contexto socioeconómico, presidente de Intergroup LA. En las redes sociales, @integral Group LA, director general de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. Bueno, Leonardo, gracias por estar aquí y ayúdanos desde tu análisis a entender qué está pasando actualmente en el comercio, en las transacciones económicas en Venezuela. Eduardo, bueno, es un mensaje difícil, ¿no?, de transmitir por el tema de cómo la economía se ha venido transformando en lo que hoy tenemos, que es una economía de un consumo, obviamente por un poder adquisitivo disminuido, que se fundamenta en el precio. Es decir, el precio domina la pauta, el precio domina la decisión final del consumidor, indistintamente de su poder adquisitivo, sea bajo o alto, según las escalas que están presentes en la actualidad, entendiendo que el salario mínimo aún por ley está en $3.5. Sin embargo, bueno, hay otras formas o fuentes de ingreso que tienen los venezolanos, entre ellos están las bonificaciones que paga el gobierno, las remesas que siguen ingresando al país, que es dinero que va directamente al consumo directo, al consumo demostrador. Entonces, sigue siendo dinero insuficiente, sin embargo, no se ha dejado de consumir en el país, es decir, no ha dejado de haber clientes que necesitan un bien o servicio, y con esto, por supuesto, se generan las famosas transacciones de compra-venta, pero el precio domina. Ciertamente, en una economía de poder adquisitivo disminuido, pues el que tiene N cantidad de dinero en el bolsillo, vamos a decir 100, 150, $200 en el bolsillo, trata de rendirlo lo más que puede. Entonces, en medio de este tema del precio, los empresarios se están tratando de reinventar en una forma de ajustar sus estructuras a esa solicitud de precio de parte de los clientes. Entonces, si el precio es bajo, pero a su vez me están exigiendo calidad, me están exigiendo cantidad, y mis estructuras empresariales formales son costosas de mantener, ¿qué hago en medio de todo esto? Ahí es cuando viene lo difícil que dije en un principio. Encontrar respuesta, ¿no? Claro, porque el tema, Eduardo, es que en la calle, así como el que vende pan, el que vende leche, el que vende cualquier producto de consumo masivo, los que vendemos servicios profesionales también queremos facturar. Entonces están los dos escenarios, ¿no? Está el escenario del profesional que vende su servicio y le dice al empresario lo que quiere escuchar. Y estamos los profesionales que también queremos vender servicio, pero tenemos que decirle al empresario lo que más le conviene en función del análisis del contexto, que son dos cosas totalmente diferentes. A mí me ha tocado decirle a pequeños empresarios de manera muy, muy dura y como ruda, asesor, claro. Claro, me ha tocado decirle, mira, tienes que cerrar. Tienes 3 años en pérdida, estás financiando tú el déficit de tu empresa. Wow. Tienes una panadería, te abrieron otra panadería, otra panadería, otra panadería, y resulta que tú como empresario decidiste, por convicción, que como tienes 40 o 50 años haciendo el pan de la misma manera, no estás dispuesto a cambiar tu modus operandi como empresario, pese a la competencia que tienes al lado, que tiene otras formas de hacerlo, otras formas de venderlo, otras formas de colocarlo, y decidiste hacer el pan como lo vienes haciendo desde hace 50 años, es decir, te condenaste a desaparecer en una economía de competencia bien ruda. Y me toca hacer esas afirmaciones bien puntuales para que entendamos. 3 años en pérdida, financiando con tus ahorros el déficit de tu empresa, manteniendo empleados que si bien son casi como tu familia, pero que no los puedes seguir manteniendo en el largo plazo. Toma una decisión. O cambias en este proceso de competencia tan, digamos, tan hostil, por decirlo de alguna manera, o desaparece. Entonces es donde viene este tema de entender cómo está mi estructura y qué realmente está demandando el mercado. Has hecho una descripción que estoy seguro conecta con la circunstancia de mucha gente que se sentirá identificada, ¿no? Cuando se llega a ese punto, a esa encrucijada, sigo o no sigo. Porque cuando la gente entiende que debe cambiar, esa es otra respuesta difícil, ¿no? ¿Cambiar en qué término? Porque Claro. tú lo has dicho, una competencia ruda. Y no dejan de entrar competidores hasta donde da la vista, ¿no? Claro, el tema de todo proceso en este momento desde el punto de vista económico, a nivel empresarial, sea Es muy micro o competido, macro, ¿no? es competido y es complicado, Eduardo. Yo lo comenté en otra oportunidad que conversamos, que los procesos empresariales, más allá del hecho de vender algo, generar con ello un ingreso, que eso se transforme en utilidad, que esa utilidad se convierta en patrimonio neto, que ese patrimonio neto se convierta en calidad de vida material, es un tema de decisión personal. Es decir, yo como empresario he decidido echar las bases
de un proyecto que me va a sostener a mí, va a sostener a mis hijos, va a sostener a mis nietos, posiblemente sostenga a mis tataranietos. Entonces ya allí hay un tema personal, emocional, aspiracional, de visión, de crecimiento personal que va más allá de lo estrictamente material. Entonces cuando me llega el tiempo de cambiar, cuando yo visiono un proyecto de 50 años en una economía que no te permite planificar a 2 años, por ejemplo, sino que te está obligando técnicamente a planificar cada 6 meses, hay un cortocircuito, porque lo dijiste bien, cambiar en qué términos, cuánto va a costar ese cambio y cómo yo ajusto lo que ya son hábitos que tengo años construyendo a nuevos hábitos para competir en un medio donde hay otras personas que se están moviendo tal vez más rápido o de manera diferente y yo no estoy tan dispuesto a hacerlo porque considero que ya pasó mi tiempo, que no necesariamente es así. O muchos chamos jóvenes que están saliendo a emprender y desprecian de alguna manera la sabiduría que tienen los empresarios, que tienen más juventud acumulada y más camino recorrido. Por ejemplo, que yo he visto muchos chamos también que invierten una cantidad importante de tiempo y dinero, no escuchan nada de los mensajes que se les pueden ir dando y tienden a desaparecer sus modelos de negocio rápidamente. Entonces hay todo un tema de entender que la economía nos está invitando a siempre ser versátiles, a ajustarnos al contexto, sobre todo porque este tema del bajo poder adquisitivo lamentablemente no se va a solucionar en el corto plazo. Mira, algo que entra dentro de ese engranaje, esa mecánica de las transacciones en este momento con gran peso es la divisa, el diferencial cambiario. ¿Hay manera de manejarlo en líneas generales? ¿Cuál es tu punto de vista? Si el país tiene ya mucho tiempo con un tipo de cambio oficial estacionado alrededor de 37 bolívares por dólar, con una liquidez monetaria en ascenso, que llevó a que en este punto, cuando el gasto se está incrementando, y de hecho los mismos voceros del Poder Ejecutivo anunciaron el inicio de las celebraciones decembrinas a partir del 1 de octubre, que se traduce en inyección de dinero para gasto. De hecho, se aprobó en primera discusión una ley de endeudamiento complementario a más de 500 millones de dólares, que se va a traducir en inyección de gasto, es decir, la devaluación en este punto era inevitable. Y para el pequeño empresario, en medio de este tema de desinformación, hay un vínculo de comunicación entre mi proveedor, mi cliente, autoridad. Es decir, si yo sostengo una estructura que me está moviendo hacia vender a tasa oficial, que ese es el deber ser, porque es la tasa oficial, la tasa real, todas las demás tasas son tasas que se crean de forma indiscriminada, producto de esa expectativa, de esa incertidumbre, pero si yo soy muy flexible como empresario a comprar a una tasa diferente, muy amplia, a mi margen de utilidad, no estoy calculando margen de utilidad y estoy pensando que comprar mercancía, materia prima, una tasa por encima del oficial mientras vendo al oficial y no estoy haciendo ese cálculo puntual, ahí es cuando comienza a deteriorarse mi capacidad de recuperación. El empresario tiene que estar hoy más que nunca pendiente de sus números de detalle, es decir, quirúrgicamente revisar qué compro, en cuánto lo compro y qué vendo y en cuánto lo vendo, porque en la venta en volumen yo pudiese abaratar ese costo cambiario, pero no todas las empresas están vendiendo en volumen. Una panadería puede vender todos los días, una tienda de ropa y calzado tal vez no vende todos los días y no en volúmenes, aunque los márgenes son diferentes y su estructura son diferentes. Entonces, el tema principal aquí es número, Eduardo, estar muy pendiente, márgenes de utilidad, estructura de costo, es la recomendación más sensata, más lógica y más realista que se le puede dar actualmente al empresario. Podríamos estar mucho tiempo hablando aquí, Leonardo, me queda un minuto. ¿Qué mensaje quieres dejar para ese venezolano o ese extranjero que ha hecho la vida aquí, a ese venezolano que insiste? Ese que tú saludas y te dice, bueno, aquí, llevando palo, pero insistiendo, llevando pela, pero insistiendo. Y el que entra de nuevo, y el que compra un terreno y tiene un sueño, ¿qué le dirías tú a esa gente? Te doy un dato. En el primer trimestre del año 2024 las transacciones al detalle se incrementaron un 32% en comparación con el mismo periodo del año 2023. Ya esto es una muestra. 2, las transacciones que más se están generando actualmente a nivel de consumo, de compra-venta, son para los que muchos llaman población popular. Yo lo llamo de poder adquisitivo modesto. Es decir, aquel empresario que está despreciando al que considera
que tiene poco dinero para gastar, de hecho está perdiendo un nicho importante de consumo que se está moviendo actualmente en el país, porque es dinero que está circulando con mucha agilidad y que está generando para muchas empresas que se adaptaron a ese contexto una forma de hacerse en los negocios. Eso por un lado. Y dos, el tema del análisis de contexto y de mercado fundamentado en datos y fundamentado en métrica. Eso es importante porque yo tengo la aspiración de seguir vendiendo, tengo la aspiración de hacerlo bien, pero a veces no reviso datos porque me da miedo que el resultado me deprima o me haga tomar una decisión basada en algo estrictamente emocional. Pero los datos me determinan una tendencia que yo puedo seguir o no. Leonardo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Placer. Muy gentil y muy interesante. Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia, analista de contexto socioeconómico, presidente de Integral Group LA, director general de la Asociación de Empresarios Conexión Económica. Lo pueden seguir por @Integral Group LA. Volveremos.